ya lo tenemos. Germán de los Santos, decíamos, uno de los periodistas que más conoce el entramado narco en la ciudad y la provincia, que lo viene investigando hace bastante tiempo. Es rosarino él y escribe para La Nación, entre otros medios. Y bueno, ya había sacado un libro sobre los monos, que lo tengo. ¿Cómo se llamaba el primero? Historia de la familia narco. Bueno, acá no alcanzo a ver bien, pero sí, ese lo tengo en mi casa. Historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Y ahora sacó uno nuevo, junto a Hernán Lascano, al igual que el otro, también era en colaboración, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó la ciudad. Rosario, la historia de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Estamos en contacto con Germán. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Esto No, por favor. ya salió, ¿no? Ya salió el libro. Sí, el libro salió publicado el 1 de noviembre y ya lleva una segunda edición, Bien, así que ha tenido muy buena recepción en la gente, por bien, suerte. bien. ¿Qué tiene este que no tenga el otro, digamos, ¿no? En comparación con el otro de los monos. ¿Qué es este? Sí, bueno, nosotros en el libro Los Monos nos centrábamos en la historia de un clan criminal que había surgido hace alrededor de 25 años en la periferia de Rosario, en lo que es el barrio La Granada, con particularidades, sobre todo nos centramos en contar la historia de ese barrio también y cómo a partir desde ese lugar, bueno, fueron creciendo a nivel criminal, ganando poder en la calle, a partir de la venta de drogas al menudeo y sobre todo aplicando eh, digamos, herramientas poco usuales en una ciudad como Rosario que no se veían hasta ese momento, que era una violencia extrema, desmedida. Ujú. Nosotros lo que hicimos ahora en este trabajo que se llama Rosario fue, digamos, tratar de seguir el hilo de lo que surgía hace 25 años, pero eh, como que centrarnos en otros protagonistas, que creemos, y eso lo trabajamos mucho en el libro, que el fenómeno criminal fue cambiando, hay nuevos actores, ya no de esa periferia pobre y marginal, sino que tienen que ver también con negocios que se fueron encadenando a partir del narcotráfico, de la violencia, y que ocupan lugares privilegiados en la ciudad. Ujú. Nosotros, uno de los capítulos es la descripción, que parece una metáfora, pero es totalmente real, de la Torre Acualina, y que ahí viven varios de los protagonistas que tienen que ver con estas tramas, no de apretar el gatillo y balear los frentes de las casas o matar a alguien, sino sobre todo en la circulación del dinero, en las, digamos, las situaciones de connivencia y complicidades que se van gestando, que son las que son claves para que esto se mantenga en el tiempo, sobre todo. Hace más de 10 años que Rosario tiene un nivel de homicidios que supera por 4 la media nacional. Ujú. Entonces, ahí hay una explicación. Y nosotros lo que hicimos fue contar historias de estos nuevos protagonistas, porque nos parecía que también son historias que no son visibles porque es mucho más cómodo contar las de los pobres, las de los marginales, las que también son víctimas y victimarios de esta violencia. O sea, para resumirlo, el sector de guante blanco de la narcoviolencia sería, ¿no? Algo así. Y podríamos decirlo así. Nosotros por eso te decía que uno de los capítulos se centra en la Torre Acualina, donde ahí vive una persona que se llama Leandro Pérez, que se hizo millonaria vendiéndole autos a los propios narcos, eh, que llegó a comprar 3 departamentos de $1 millón cada uno. Ahí vive su propio abogado también, y el abogado histórico de la banda de los monos, pero también vive el
dueño de Vicentín, Nardelli, Ujú. y también el expresidente de Terminal Puerto Rosario, Guillermo Salazar Boero, que nosotros contamos una anécdota que tienen una discusión con Lelo Pérez por quién es más amigo de los monos. Y por el puerto de Rosario el año pasado salieron 3.600 kilos de cocaína rumbo a Europa. Digamos, ¿cómo se explica también que haya gente con tanto dinero en Rosario y que ha estado en esos lugares estratégicos? Eh, en la propia terraza de ese edificio se gesta una de lo que se llamó la mega estafa inmobiliaria, que tuvo que ver con la compra y venta de un campo en la que tuvieron varios de los representantes más encumbrados de la ciudad, como contadores, como escribanos, como gerentes incluso de medios de comunicación, y que eso se gestó en los amenities de ese edificio. Digo, para que eso ocurra también tiene que haber cierta confianza en que el propio poder nunca te va a tocar. Y después resultó ser así porque la mayoría de los acusados terminaron sobreseídos y apartados de la causa, y al que sí condenaron fue a Lelo Pérez, que por ahí no proviene de familias que tienen que ver con una historia y una prosapia, sino que viene de otros sectores más bajos de Rosario. Eh, Ujú. Sí, sí, sí. ¿Cómo es, Germán, hacer periodismo de policiales y periodismo que hoy por hoy policial en Rosario está casi en un 100% relacionado a la narcoviolencia, salvo algún que otro caso en particular, pero ¿cómo es hacer periodismo de policiales? Y en este sentido no es que quiera que te pase algo, digamos, pero si te sentís un poco más cubierto de alguna manera trabajar para un diario de tirada nacional y de la sí. antigüedad que tiene La Nación, y eso te da más cobertura, pongámoslo de este modo, oficia más de paraguas para que puedas trabajar con mayor tranquilidad este tipo de temas tan duros. Sí, tranquilidad, digamos, eso es como medio relativo, pero sí te da, como vos decís, una espalda, porque bueno, son historias que tienen mucha repercusión y eso de alguna medida te protege. Eh, yo no coincido con vos en esto de la noticia policial, y te digo por qué, porque yo lo he pensado mucho también. Eh, para mí se acabó la noticia policial en Rosario y tiene y pongo como argumento lo que te contaba antes, que tiene que ver mucho menos con los tiros, las historias que pasan, que con estas cuestiones que tienen más que ver con la sección de economía, si querés, de los diarios, de política, de sociedad, y menos con lo policial, porque si nos seguimos centrando en lo policial, nos quedamos con los chicos que se suben a una moto, que disparan y Ujú. que matan a alguien, que son, digamos que es importantísimo y es gravísimo, pero digo, es una partecita del problema. Si no vemos que todo el engranaje que se mueve por fuera de eso y que lo sostiene, como que nunca vamos a terminar o a intentar de contar la historia más completa. Y para darte un ejemplo, en Rosario hoy se está llevando adelante el primer juicio en la historia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el Foro Federal. Ujú. Y eso te da la pauta, que nos centramos mucho más en lo policial, porque los pibes de los que hablamos son los que pueblan las cárceles, que están hoy abarrotadas de presos, pero los tipos que manejan la guita no caen nunca. Claro. El juicio este que se está llevando adelante contra Delfín Zacarías, a Zacarías lo detuvieron hace 10 años, con una de las cocinas de cocaína más grandes del país, que funcionaba en el country de Funes. En Funes, sí, 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 sí. Delfín Zacarías tenía una estructura bastante importante, digamos, no digo que haya sido un tipo que tenía que tenía empresas en blanco pero tenía digamos, cierto vuelo a nivel económico. Bueno, recién 10 años después se juzga ese caso, que es el primero en la historia.
Claro, y además relacionado a políticos, relacionado a una empresa de emergencias en su momento que trascendió. Claro, exactamente. Exactamente. A Delfín Zacarías le dieron los concejales de San Lorenzo excepciones en el código en el código urbano para construir un gimnasio de 3 pisos en el medio del campo, que no tenía explicación, digamos, pero claro, la única explicación que tenía es que Delfín Zacarías había pensado que ahí iba a funcionar su fábrica de cocaína y que él después iluminó las calles, hizo una plaza, hizo cordón cuneta. Bueno, ahora que estamos hablando que se acaba la obra pública, ahí había financiamiento de obra pública. ¿En qué estadio está hoy el narco en Rosario y cómo analizar la situación? Parece que no existieran casos, porque estamos todos hablando de lo nacional, de Milei, de Massa, pero siguen Sí, habiendo homicidios, siguen habiendo asesinatos, sí, aunque los cabecillas estén presos. ¿En qué estadio estamos en claro. Rosario? Mira, hoy la situación que uno ve es que hay como dos universos paralelos. El que genera la violencia más extrema, que es el narcomenudeo, la venta de droga barrial, que, qué sé yo, en la zona oeste de Rosario, para disputarse 5 manzanas, hay 10 homicidios. Ujú, Ese es un problema en Rosario que te muestra también la debilidad de la policía, la falta de control de la calle, de las fuerzas de seguridad, muchas veces también la propia connivencia, pero que eso son estructuras, digamos, muy rústicas, como hablábamos al principio de la banda de los monos, que nunca salió de esos lugares marginales, digamos, a pesar de que la economía criminal ha crecido muchísimo, las metodologías han cambiado, hoy hay franquicias para vender droga, hay la extorsión y el cobro de protección al estilo de la mafia antigua se convirtió en algo incluso más redituable que la propia venta de drogas, y eso lo generó eh, lo que vos decías, que la mayoría de los líderes están todos presos, ujú. entonces todo, digamos, se va adaptando. Y hay otro universo paralelo que tiene que ver con el narcotráfico a nivel internacional. Y que eso recién desde el año pasado, cuando la DEA puso el ojo acá en Rosario, empezaron a aparecer de golpe grandes cargamentos de cocaína que tenían salida por acá, por la hidrovía, eh, pero que eso estaba totalmente eh, ausente, digamos, en lo que es la dinámica de persecución de, de lo que son los grupos criminales, porque es otra liga, no hay tiros, no hay disparos, nada es visible, y la Argentina tiene debilidades muy grandes en cuanto a inteligencia criminal, pero son negocios que tienen que ver con multinacionales, más que con los problemas internos que tiene la ciudad y que son los que supuran a diario, digamos. Ujú. El problema es cuando esas dos cosas se juntan, que es lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, que en 3 años Ecuador, que era un país donde no había problema de seguridad, estalló en 1000 pedazos. Em, Entonces, yo lo que voy sí. es, el problema doméstico que nosotros tenemos, por supuesto que puede empeorar. Eh, y si no se le presta la atención eh, que es razonable por el lugar estratégico que nosotros tenemos a nivel regional con la hidrovía, me parece que se está subestimando la situación también, porque nos quedamos con estos chicos de los barrios que se revientan a tiros, pero que el fenómeno del narcotráfico ya a nivel internacional está cada vez más pesado desde la pandemia para acá, con, digamos, puertos de salida al exterior que van cambiando permanentemente a lo largo de la hidrovía. Bien, Puyaro va a asumir en diciembre
y ya suenan varios nombres de ex policías, ex oficiales policiales, comisarios, etcétera, para formar parte del área de seguridad. ¿A qué viene Puyaro? Y si pensás que Puyaro, con su impronta, va a poder morigerar el avance de la narcoviolencia. Sí, o sea, en la campaña electoral Puyaro como que se centró mucho en ese tema, Ujú. porque él había estado en el Ministerio de Seguridad. Yo creo que en un inicio, por la información que yo tengo, la prioridad va a ser otra, que va a ser tratar de que la policía esté en la calle y que más que los problemas de los grupos criminales, la violencia más extrema, sino que baje la inseguridad cotidiana que se vive en los barrios, que se vive en el centro de la ciudad, de rearmar lo que es operativamente a la policía Ujú. en una primera etapa. Y después, digamos, obviamente que darle un tratamiento especial a los presos de alto perfil en las cárceles, que ese es uno de los problemas más serios que hay, el tema de las penitenciarías que hoy están con una sobrepoblación carcelaria de más del 30%, que son una bomba de tiempo. Se le va a dar, También sí, sí, digo, se le va a dar autonomía o autogobierno a la policía en contraposición a lo que proponía Saín. yo no creo que Puyaro, porque no lo hizo cuando estaba de ministro, que le dé un autogobierno. Después uno puede discutir en cuanto a las políticas de seguridad, pero a mí me Claro. parecía que en ese momento, cuando él fue ministro, había un poder de mando, que por eso digo, uno puede discutir si actuaba para el bien o para el mal, pero había, digamos, una estructura vertical. El otro punto que te decía que me parece que va a depender mucho también de quién esté a cargo de la seguridad a nivel nacional. Hoy aparece Bullrich como una de las candidatas a ocupar la cartera de seguridad. Yo hablé con gente hoy de Bullrich, ellos todavía no tienen asegurado el puesto porque los vaivenes que ha tenido la transición de Milei ha sido muy fuerte y no quieren salir a, digamos, quieren esperar, sobre todo por todas las internas que están teniendo dentro del propio PRO. Ujú. Pero ahí sería clave para Puyaro que Bullrich esté en el Ministerio de Seguridad y no el sector de Villarroel que viene, digamos, trabajando con gente que proviene de inteligencia del ejército, que, digamos, se fue de las Fuerzas Armadas después de la llegada de César Milani a la jefatura del ejército, Bien, que son gente, bueno, de otro estilo. bien, bien, bien. Bueno, recordamos el libro, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, editado por Sudamericana, disponible ya en la librería Germán de los Santos, Hernán Lascano. Muchas gracias, Germán, por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Un Adiós. abrazo.